En esta clase vamos a hablar de las transiciones y las variables en los estilos. Las transiciones nos servirán para aplicar animaciones a la mayoría de las propiedades disponibles, haciendo nuestras interfaces más interesantes. Por ahora este es el método para aplicar animaciones que está disponible con el UI Toolkit, así que veamos cuál es su lógica. Inicialmente nuestro elemento tendrá una propiedad definida, luego debemos crear una transición de esa propiedad que puede ser creada desde el UI Builder o directamente desde el archivo USS. Para poder ejecutar esa transición se requiere una acción que la dispare, y esa acción puede originarse desde una pseudo clase, que la vimos en la clase anterior, o la adición de otra clase que modifique esa misma propiedad. Desde el UI Builder, al seleccionar una clase o un elemento para aplicar los estilos inline, tendremos una sección de animaciones y transiciones. Acá nos aparece un recuadro en donde podemos crear las transiciones, nos pide qué propiedad es la que queremos animar, aquí aparecerá un listado de todas las disponibles. Un dato interesante es que si lo hacemos desde los estilos en línea, nos aparecerán todas las disponibles organizadas por categoría, pero si lo hacemos directamente de una clase de la hoja de estilo, nos agregará una sección adicional al inicio con las propiedades que está utilizando. Esto puede ser muy útil, así nos podemos ahorrar tiempo de búsqueda. Luego de seleccionar la propiedad, digamos en este caso el color de fondo, debemos colocar el tiempo en que tomará la transición. Aquí la unidad de medida será en segundos o milisegundos. El easing, que es el método de aceleración o desaceleración que vamos a utilizar para esta transición. Aquí tenemos bastantes tipos. Por lo general vamos a utilizar las clásicas, que es el suavizado de entrada, el suavizado de salida o lineal. Finalmente, el tiempo de retraso que tendrá esa transición, es decir, una vez de que se active la transición, cuánto tiempo va a demorar en ejecutarla. Aquí también tenemos como unidad de medida el segundo o el milisegundo. Con esto ya habremos creado nuestra primera transición, pero ¿cómo la vemos? Cuando entres al modo de juego o a preview no verás la transición, y esto es porque para ejecutar una transición necesitamos que una acción la desencadene. Esta acción se puede originar de dos formas. La primera es desde una pseudo clase. La más común sería el hover, que es colocar el cursor sobre el elemento. Aquí tenemos una clase que le brinda a nuestro elemento un tamaño y un color de fondo, y vamos a crear una pseudo clase con hover y colocarle un color de fondo diferente. Entonces, al momento de activar el preview en el UI Builder, vamos a colocar el cursor sobre el elemento y así se va a ejecutar esa transición. La segunda forma es mediante C#. Aquí básicamente consiste en agregar o quitarle clases a un elemento que tengan la misma propiedad. Entonces cuando se detecta ese cambio se va a ejecutar la transición. En este ejemplo tenemos cómo sería la forma de agregarle una clase a un elemento. Tenemos el Add to Class List. Ahí vamos a colocar el nombre de la clase, o también podemos remover alguna clase de un elemento. No todas las propiedades son completamente animables. Aquí les voy a dejar un link en la descripción del video para que vean cuáles son las que están disponibles, pero también pueden buscarlas rápidamente desde ese selector de propiedad en el recuadro de transiciones. Ahí van a aparecer todas las que son de alguna forma animables. Quiero hablar también de la sección de estilos llamado Transform, que es en donde encontramos el Translate, el Scale y el Rotation. Aquí lo que vamos a aplicar es una transformación en 2D del elemento y que son ideales para crear efectos de transición. También nos deja modificar el punto de pivote para la animación, y estas son las que comúnmente se animan en el tema de interfaz. Por último, y un aspecto muy interesante de las transiciones, es que poseen callbacks, ¿no? Estos son métodos que podemos referenciar a un elemento desde el código en C#. Unity nos ofrece 4 eventos que se disparan junto a las transiciones. Tenemos uno al iniciar la transición, uno mientras se ejecuta, uno al momento de cancelarse y uno al momento de finalizar. Igualmente les voy a mostrar un ejemplo de cómo se podría registrar ese callback a una transición. Aquí haríamos referencia al elemento y podrías utilizar cualquiera de estos callbacks y finalmente ejecutar tu método personalizado. El primer ejemplo que se me viene a la mente sería, por ejemplo, llamar a una nueva escena al finalizar una transición. Ahora hablemos de otro aspecto importante de los estilos, y es que el USS admite el uso de variables. Como si se tratase del SAS, nosotros podemos utilizar estas variables para personalizar de forma masiva alguna propiedad. Entonces, ¿de qué se trata esto?
Nosotros debemos crear dentro de un selector universal o desde el root, que es un selector que va a afectar a todo el documento, vamos a declarar una variable. Se va a hacer de la siguiente forma: colocamos dos guiones, el nombre de nuestra variable, los dos puntos y el valor. Este valor obviamente tiene que coincidir con el tipo de valor que va a recibir nuestra propiedad, eso ténganlo en cuenta. Y finalmente, dentro de nuestras clases del estilo podemos definir que, por ejemplo, en este caso el color de fondo va a ser igual a nuestra variable que hemos definido en la parte superior. Entonces esto nos sirve, digamos, que al momento de hacer una modificación masiva en todos nuestros estilos, y que simplemente nos ubiquemos en nuestras variables y podamos editarla. En la siguiente clase vamos a pasar ya a C#, vamos a conocer los fundamentos de programación para trabajar con el UI Toolkit.